Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea? Seleccionar algo que se llama el pivote. ¿Qué es el pivote? El pivote es un valor y van a generar una partición en el cual el lado izquierdo va a quedar con los valores que son menores o iguales y el lado derecho va a quedar con los valores que son mayores o iguales. Esta partición se va a realizar sobre el mismo arreglo. Por lo tanto, es un algoritmo in place. ¿Qué significa que un algoritmo sea in place en estructuras de datos? In place. No sé si alguna vez han visto el término. No, pues lo que piensen. ¿Qué creen que significa in place? Me miran así con, no sé, como asombrados. No crea nada aparte. ¿Cómo? Sobre el mismo arreglo. Exactamente. El algoritmo resuelve el problema sobre la misma estructura de datos, sin crear una nueva, correcto. ¿Sí? In place, y pues es muy importante uno tener esas diferencias de un algoritmo que es in place versus uno que no lo es, porque uno se lleva sorpresas amargas. De hecho, a mí me pasó cuando yo estaba aprendiendo a programar. Vamos a hablar de Python, ¿vale? Que es como el que más se me facilita mostrar el ejemplo. Vamos a tener una lista, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, uno dice, bueno, yo quisiera insertar un elemento en esa lista. Entonces yo digo, lista es igual a lista.append de 10. E imprimo la lista. ¿Qué pasó ahí? Se me borró. ¿Por qué creen que se me borró? Porque no existe. Miren, hagamos de nuevo el ejercicio. 1, 2, 3. Y meto el 10. Y miren. Y pongo, bueno, ¿y eso qué es? ¿Noni? ¿Cómo así que Noni? ¿Por qué? ¿Por qué creen que qué pasó ahí? Ahí cometí un error adrede, obviamente, pero ¿qué creen que pasó ahí? Resulta que append es una operación in place. ¿Qué significa eso? Modifica directamente la estructura de datos. Pero una operación in place en sí misma no tiene valor de retorno. No sé si lo pillan ahí. Miren el siguiente ejemplo. Voy a hacer lo mismo, pero esta vez lo voy a poner así. Y vuelvo a imprimir el ST. ¿Qué pasó ahí? Append es una operación in place. ¿Qué quiere decir eso? Modifica directamente la estructura de datos, pero la operación en sí misma no tiene retorno. Es un void, que es representado en Python con none. ¿Ya ven ahí la diferencia? Yo con varias veces cometí este error. Lo recuerdo muy bien y ¿por qué se me perdió la lista? Claro, pues como uno no tiene muy claro que es una operación, ¿qué significa que una operación in place? Pues es muy fácil caer en este error. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que, pues usted dice, bueno, si yo estoy insertando y si igualo, ese debería de darme la lista modificada, que es lo que yo espero. Pero no, como es una lista, como es una operación in place, ¿qué significa? Que modifica la estructura de datos. ¿Me siguen ahí? Un ejemplo son los conjuntos en Python. Está el operador de unión, 1, 2, 3, punto union 1, 2, 4, 5, 6. Miren lo que me da. Versus insert. Creo que es update. Creo que es update. Ajá. Que resulta que los conjuntos tienen esas dos cositas en Python. Pueden trabajar tanto in place como regenerando valores. La primera operación, ¿qué creen que es ustedes? ¿Es de in place o de que retorna valor? La primera, union. ¿Qué creen ustedes? Retorna valor. Y la segunda es in place. Resulta que los conjuntos de Python tienen tanto la versión in place como la versión que retorna valor.
Entonces, eso es un buen ejercicio cuando uno sobre todo quiere entender las operaciones sobre estructuras de datos, cómo las afectan. Porque una cosa es generar un valor. Les voy a mostrar ya un ejemplo. Bala, tenemos el conjunto A, 1, 2, 3. El conjunto B, 4, 5 y 6. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer C es igual a punto union B. ¿Qué va a hacer C? 3, 4, 5, 6. Miren que A y B siguen iguales. Y vamos a hacerlo ahora con insert, con update. Que hace lo mismo, es una unión. ¿Qué le pasó a C? Noni. ¿Qué le pasó a A? ¿Ven el efecto ahí? Una operación que me retorna un valor, como el caso de Mersford, pues me genera un nuevo arreglo, ¿vale? No modifica la anterior. Y una operación in place me modifica la estructura de datos, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso cambia la lógica del código que uno hace. Porque por una cosa es igualar y otra cosa es, bueno, yo sé que ya se modifica, entonces sigo normal. Y a mí me pasaba mucho que a mí se me perdían las variables. ¿Por qué? Pues uno no tiene claro eso, que es in place versus por valor. Entonces, eso digamos que son cosas que uno se encuentra en el camino, ¿vale? Y que a veces esas IA lo ocultan a uno, porque muchas veces la IA está usando una operación y uno, si no se pregunta por qué, cuando la enfrenten después, pues no van a saber por qué la IA tomó una decisión u otra, ¿sí? Imagino que, ¿cuál les ha ido mejor, GPT o Cloud? Cloud, ¿cierto? Sí, está potente, está preocupante, de hecho. Bueno, entonces seguimos por acá. Entonces, seleccionamos un pivote, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a hacer intercambios en el arreglo de tal manera que, dada una posición, que vamos a calcular Q, los que queden al lado izquierdo son menores o iguales que el pivote y los que están al lado derecho son mayores que el pivote. Aunque hay versiones del Quasar que dejan los estrictamente menores acá y los mayores iguales. O los menores iguales acá y los mayores acá. No importa. Listo, va a ordenar. Listo, porque hay versiones que, miren acá la versión, elementos menores, estricto. Y todos los mayores se mueven a la derecha. Entonces, tienen su mayores o iguales. Ese igual pues puede ir en cualquier lado. ¿Y qué pasa? Resulta que, como nosotros hacemos los intercambios, este algoritmo es muy interesante. Cada vez que ustedes iteran, van a tener un pseudo ordenado. ¿Cómo así un pseudo ordenado? Hay una invariante que va a cumplirse cada vez que ustedes hacen una partición. Y esa invariante es la que garantiza que al final, cuando usted termine, va a quedar totalmente ordenado. Entonces, pillen. Vamos a hacer el Quasar. Entonces, por acá tengo 3, 7, 1, 4, 9, 6, 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seleccionar un pivote. El pivote viene siendo el 3. ¿Vale? ¿Qué vamos a buscar? Al lado izquierdo van a quedar los menores que 3. Y al lado derecho van a quedar los mayores o iguales que 3. En las diapositivas dice mayor estricto, pero si usted coloca mayor estricto, el problema es que si hay números repetidos no le va a trabajar bien, ¿vale? El mayor igual garantiza que los repetidos queden. Entonces vamos a pseudo ordenar esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer intercambios de tal manera se cumpla esa prelación. Entonces, nosotros vamos a arrancar con el índice I aquí y el índice J acá. El J va a buscar los menores que 3 y el I va a buscar los mayores iguales que 3. Entonces, el I busca los mayores iguales que ¿quién? Que el pivote. Y el J busca los que sean menores. Cuando encuentra un match, o sea que se cumple, hace el ¿qué? Hace el intercambio. Y observen que de entrada ya se cumple. Porque el 2 es menor que 3 y el 3 es mayor o igual que el 3. ¿Qué debe suceder ahí? Con lo que yo les dije el mecanismo del algoritmo. Luego analizamos bien el código. ¿Qué debemos de hacer acá? ¿Qué hacemos en ese punto? Hacemos un ¿qué? Un intercambio.
Recuerden que la idea es que a la izquierda me queden los menores y a la derecha me queden los mayores o iguales. Entonces, vamos a pasar el 2 para acá y queda 7, 1, 4, 9, 6 y ¿qué? 3. Ahora bien, voy a ubicar el J en el primer número que sea menor o igual que 3. ¿Dónde queda? ¿Lo ven acá? ¿Quién queda el J? Quedaría aquí. ¿Sí me siguen? El J llega hasta ¿dónde? Hasta el 1. ¿Por qué es el que cumple la condición de ser menor o igual? Perdón, menor que 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, tengo mi I aquí. Él va a buscar hacia la derecha el primero que sea mayor que 3. ¿Quién es? 7. Encontró el match. ¿Qué hace? Intercambio. ¿Cierto? Hace el intercambio que queda sí, claro, porque es que el J, esto yo miro una cosa, sí, va a quedar 2, ¿qué? 1, ¿cierto? ¿Qué queda? 7, 4, 9, 6 y ¿qué? Y 3. Y el último paso es intercambiar el último con donde nos como ya el, bueno, aquí el I me va a buscar el primero que sea mayor o igual que el I quedó acá, ¿no? ¿Recuerdan? Y el J quedó acá. El I me va a buscar el primero que sea mayor que 3. ¿Quién es el primero que es mayor que 3? Hicimos el intercambio, ¿estamos de acuerdo? Y el I y el J quedaron aquí. Entonces, cuando él corre, el I va a buscar el primero que sea mayor que 3. ¿Quién es? El 7. Y el J me va a buscar el primero que sea menor que 3, que sería ¿quién? El 1. ¿Qué sucede? Esto se cumple mientras I sea mayor que ¿qué? Que J. Y posteriormente hacemos el intercambio con el último que quedó acá y el pivote. O sea, el pivote nos queda en una posición. Entonces, ¿cómo nos queda acá? 2, 1, 3, 4, 9, 6 y ¿qué? Y 7. Y ahí termina. Observen dónde quedó el 3. Entonces vamos a tener la partición desde, o sea, en esta posición que nos quedó, y va a ser, la primera partición va a ser 0, 1, es decir, 2, 1. Y la segunda partición va a ser ¿quién? 4, 9, 6 y 7. Observen algo que sucedió acá. El pivote, ¿dónde quedó ubicado? A ver si la pillan. Imagínense el arreglo ordenado. ¿Dónde quedó el pivote? O sea, cuando yo ordene eso, pues va a dar 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. ¿Cómo? Quedó ordenado. Y esa es la invariante de ese algoritmo. Cuando ustedes terminan una división, hay varias maneras de hacer la división. Yo les mostré una, pero hay varias maneras de hacerla, pero vamos a llegar a lo mismo. ¿Qué va a cumplir siempre? La invariante de este algoritmo es que cada vez que usted divide, el pivote les va a quedar donde tiene que ir. Por eso les digo que es un pseudo ordenamiento. ¿Sí lo pillan ahí? Es un pseudo ordenamiento. ¿Qué pasa? Eso es n ordenados, ¿sí? O sea, el 10º elemento ordenado. Resulta que el 13º elemento ordenado está en su posición. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes dividan el 4 va a quedar donde tiene que ir. Y aquí el 2 va a quedar donde tiene que ir. ¿Me siguen allí? Entonces, esta es una de las características más importantes de este algoritmo. La invariante del Mersor era que cuando usted combina, siempre hay dos arreglos que ordenados. Y la invariante, en el caso del Quasar, es que cuando usted divide, el pivote le va a quedar en la posición que tiene que ir. Por lo tanto, la división no vamos a considerar el pivote. Bien, ¿hasta cuándo dividiríamos? ¿Ustedes qué piensan?
Misma regla del Mersor, hasta cuando dividimos. Hasta que tengamos arreglos de tamaño 1. ¿Por qué hasta cuando tengamos arreglos de tamaño 1? Porque es el caso base. El caso base del ordenamiento es arreglos de tamaño 1. Cuando usted tiene arreglos de tamaño 1, pues no hay nada más que hacer. ¿Listo? Hay una paginita que me ilustra este tema. No sé si ustedes conocen VisualGo. VisualGo.net. No sé si la conocen. Es muy útil para aprender estructuras de datos y algoritmos de este estilo. Porque en estructuras de datos uno ve cómo funcionan y pues vamos a ver los algoritmos de ordenamiento que nosotros estamos metidos acá. Entonces vamos a ver el Mersor, el Quasar. Vale, aquí tenemos un arreglo. ¿Listo? Vamos a ver el proceso. Puede variar un poquitico en cómo yo se los mostré, pero la idea es la misma. Vamos a ver, vamos a ordenarlo. Entonces, ¿quién sería el pivote? ¿Quién es el pivote? El 25. Bien, él va a buscar el primero que sea menor que 25. ¿Qué creen que hace? Entonces busca el primero que sea mayor que 25, el menor. ¿Qué hace ahí? Los intercambia. Está corriendo el I y el J. Aquí la diferencia es que el 25 no lo corre. Vamos a devolvernos, sino que esta es una variación a como yo lo hago. El I va a buscar el primero que sea menor que 25. ¿Quién es menor que 25? 21. Y el J va a buscar el primero que el primero que sea mayor que 25. Entonces, ¿qué va a hacer? Es que, ¿por qué? Ah, no, ya entendí. El I va a buscar el menor y el J el primero que y que sea, porque intercambia con el 43. Ah, ya. El J busca el primero que sea mayor que 25. Entonces miren lo que va a pasar acá, se intercambia, esta es otra versión. Aquí busca el primero que sea menor, ¿qué hace ahora? Lo intercambia. Luego busca acá el primero que sea menor, ¿quién es? El 10, y lo intercambia. Luego ¿con quién? 17, y luego ¿con quién? Con 16. Bueno, aquí cumple la propiedad y finalmente lo cambia por el último, que es lo que lo va a ilustrar acá. Ahí. ¿Listo? Esta es otra versión del Quasar. Pero miren después de la división ¿qué pasó? Es que hay varias variantes, todas llegan a lo mismo. El 25 va a donde tiene que ir. Ese arreglo ordenado, ¿cómo debería ir? 10, 11, 16, 17, 18, 21 y 25. Entonces, ahí se nos va a generar dos subproblemas. ¿Sí lo ven ahí? Uno desde 0 hasta 5 y el otro de ¿qué? Desde 7 hasta 9. ¿Por qué ya ignoro la posición 6? Ya está. En la siguiente iteración va a pasar lo mismo, sino que el nivel de detalle, me adelanté muchísimo. El nivel de detalle pues viene con eso, sino pues que es como hay varias versiones, pero todas llegan a lo mismo. Ahora, del 16 hasta dónde? ¿Y quién es el pivote? El 16. Después de los intercambios, ¿dónde va a quedar el 16? ¿Dónde debería quedar? De tercero, ¿cierto? Ahí te cambia el 21 con el 11, luego el 18 con el 10 y miren, el primero con el, ¿vale? La versión que yo les mostré deja el pivote al final y lo intercambia donde quedó el I. Y ya. Entonces, luego, ¿cómo es la partición? 10, 11 y luego ¿cuál? 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, seguimos. 10, 11. Ahí ya. Y tenemos el 10 solito. ¿Qué es? Caso base. El 11 solito. Caso base. Seguimos con la recursión de la derecha. Y lo mismo. Ahí nos va a generar dos divisiones. Los intercambia. Y nos queda 17, 18 y 21 solito. ¿Qué podemos decir de 21 solito? 17, 18, saca el 17 y luego el 18. Todos son caso base. Luego el 21 es caso base. Y luego ¿qué nos falta? 33, 38 y 26. Recuerden que la recursión siempre se resuelve de izquierda a derecha. Y miren acá,
lo mismo, le hace el intercambio, tan, chan, 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 y nos queda el arreglo ordenado. No es necesario combinar. ¿Por qué? La invariante nos hace esa garantía. Igual vamos a ver la invariante ya de forma más formal, pero así en palabras, el primer caso del Mersor es que la invariante del Mersor, ¿cuál es? Cuando usted está combinando, que tiene siempre dos arreglos ordenados. ¿Y cuál es la invariante del Mersor? Es dos arreglos ordenados siempre. ¿Y cuál es la invariante del Mersor? Que exactamente el pivote está ordenado. ¿Vale? Eso lo vamos a hacer matemáticamente. Pues porque ustedes lo requieren para los cursos que vienen. Digamos que yo sé que se entiende claramente el hecho de que la invariante es así, pero hay que formalizarla. ¿Por qué hay que formalizarla? Porque ustedes lo requieren para cursos venideros y es mi deber que ustedes estén preparados. ¿Vale? No es nada más allá de eso. ¿Listo? Que ustedes tengan la preparación adecuada para que no tengan problemas. Bueno, les agradezco infinitamente su paciencia, les pido disculpas pues por la llegada tarde de hoy. Entonces, ahí ya quedó pendiente lo del Classroom, esperen el correo, les envío el enlace, máximo mañana. Y queda pendiente el taller 2, se los voy a subir allí. Y vamos a dar una esperita, yo voy a dar una espera hasta el jueves de la otra semana, si no preparo el Classroom para ese caso, ¿listo? Y pueden trabajar en parejas la parte de demostración. Por favor, en la demostración, ser formales. O sea, notación y todo eso, ¿listo? Y mostrar el método. Y en código, pues ya saben las reglas. En caso que tengan algún código que utilice algún método raro, están aún a tiempo de ajustarlo, ¿listo? Ahora, si usted lo sabe defender, hágale. Pues muchachos, nos vemos. Feliz fincho.